ha venido María Victoria Rains, que es licenciada en Ciencias Políticas y es maestranda en estudios antárticos, además. Justamente la invitamos como para hablar un poquito de la Antártida. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo te va? Buenas, muy bien, por suerte. Muchas gracias, Gonza y Caro, y un saludo grande a toda la audiencia. Gracias por venir y venir a charlar un ratito con nosotros. Bueno, una de las cosas que nos interesaba hablar con vos, porque además sabemos que te dedicas un poco a eso también, tiene que ver con plantear, discutir, pensar cómo seguir posicionando a Ushuaia con esto que se dice, ¿no? La puerta de entrada a la Antártida, que hace que vengan un montón de cruceros a la ciudad, todos los años vienen más, es una cosa impresionante, pero cómo eso también, suponemos, tiene un impacto en términos de, bueno, estamos haciendo soberanía, pues estamos teniendo presencia permanente. ¿Qué es lo que vos ves de esta política que ya tiene unos cuantos años que se lleva adelante con este eslogan, ¿no? La puerta de entrada a la Antártida. Yo creo que el gran desafío que tenemos como ciudad es hacer de eso una realidad efectiva. Ser la puerta de entrada a la Antártida no es solamente, como vos decís, un eslogan, sino también tiene que ser una política de Estado, una política empresarial, algo que integralmente esté enraizado en nuestra ciudad. Gracias a la maestría desarrollamos un concepto nuevo que está muy arraigado en nosotros, como es malvinizar. Bueno, en este caso tendríamos que empezar a trabajar en el concepto de antartizarnos. Bien. Muchas veces, como vos decís, vemos los cruceros que invaden el centro, vemos que viene el Irizar bastante seguido, sí. Sabemos que hay un montón de científicos del CADIC que trabajan temas en Antártida y tenemos maestros que van todos los años a la escuela en Base Esperanza. Pero más allá de eso, creo que todavía no hemos terminado de consolidar este perfil de puerta de entrada, porque los turistas pasan apenas unas horas entre el aeropuerto y el puerto cuando llegan, y después inmediatamente se suben a Antártida, y las historias que se cuentan a bordo de los buques muchas veces no son las nuestras. O sea, la mayoría de las veces las historias que se escuchan son sobre Shackleton, Amundsen, Scott, y nada se habla de los pioneros argentinos que hace 120 años decidieron establecer la presencia permanente e ininterrumpida de nuestro país ahí, el país que mayor presencia tiene a lo largo del tiempo, el que más cantidad de bases tiene, el que pasó más tiempo desarrollándose también en Antártida, pero que hoy en día no nos estamos posicionando, como vos decís, en términos turísticos. Sí, tal vez en términos internacionales de representación de Estado, sí. Ahí estamos muy bien, ahora les voy a contar un poquito por qué, pero en términos turísticos recibimos al 90% del turismo, que, hablando de Antártida, se concentra casi todo en la península antártica, que es la porción hacia la cual nosotros nos proyectamos como país, y esos turistas no se están llevando nada de la Antártida Argentina, propiamente dicho. Claro, claro. Hay una cosa como de Ushuaia es el paso previo a ir a la Antártida, pero después el imaginario de los turistas es casi como si estuvieran yendo, como si la Antártida fuera otro país, fuera una cosa neutra. Bueno, un poco que lo es, en definitiva, pero nosotros tenemos una historia para contar ahí. Exacto, sí, un poco que lo es. Para resumirlo y a grandes rasgos hacer un pequeño recorrido, si se quiere, el Polo Sur recién se alcanzó en 1911, o sea, fue de los últimos espacios remotos al alcanzarse, pero ya 10 años antes Argentina estaba participando en la región. Roca lo sube a Sobral. Bueno, tenemos un colegio que se llama Sobral. Sí. Yo de chica pensaba que era un escritor, lo voy a confesar acá porque siempre hay que desasnarse. Okay. Claro, viste, estaba el sábado, digo, bueno, el Sobral será. No, Sobral es el primer expedicionario argentino que hiberna durante 2 años en Antártida, en una expedición sueca, que lo suben ahí en 1901, era un jovenzuelo de 20 años, termina pasando 2 inviernos y a partir de eso decide dedicarse a la geología. Entonces es también después el primer geólogo y doctor en geología que va a tener nuestro país, que está volcado a ese estudio. Y en 1904 tomamos posesión de una base meteorológica en las Islas Orcadas del Sur, y a partir de ese momento Argentina establece su presencia permanente e ininterrumpida. Ahí pasan muchos años en donde ningún otro país está mirando la Antártida. En 1927 pasa algo muy lindo que tiene que ver con este espacio también, la primera comunicación radial que se tiene con Antártida, la tienen con Ushuaia, así que ahí también somos una puerta, tal vez no de entrada a la Antártida, pero sí de la Antártida hacia la Argentina, sí o sí, esa puerta termina siendo Ushuaia. Y haciendo historia en radio también, que la Argentina tiene una larga tradición radiofónica. Haciendo historia en radio, la verdad que el relato estuvo a cargo de Moneta, toda esa operación. El relato es hermoso, tiene un libro, 4 años en las Orcadas del Sur, y cuentan cómo lagrimeaban al escuchar las voces y al poder comunicarse en ese momento con sus familiares. Después, poquitos años antes de lo que va a establecer el sistema internacional que gobierna la Antártida, como vos decías, bueno, no es solamente de Argentina, o mucha gente piensan que es de todos o que no es de nadie.
En el año 1959 se firma un tratado de 12 países que estuvieron desarrollando también actividades científicas, hicieron alrededor de 40 bases unos años previos en el Año Geofísico Internacional, y lo que deciden es preservar la Antártida para la ciencia, para la paz, y ponerle un cinturón, si se quiere, al despliegue militar que había en la Guerra Fría, obviamente por los polos. Sabemos que Pasaje de Drake o Mar de Oces es un espacio estratégico, ¿no? Que en ese momento, en plena Guerra Fría, significaba una gran amenaza. Entonces, imagínense que es el único tratado que firman Estados Unidos y la Unión Soviética durante ese periodo. Claro. Y Argentina y Chile, como dos países sudamericanos, ven estratégicamente esa oportunidad y se suman. Es en este sistema del Tratado Antártico, que es un ecosistema, digamos, internacional de normativas y herramientas, hoy en día de más de 50 países, en donde se establecen grandes hitos de la conservación ambiental. Es el primer espacio en donde los países realmente se ponen de acuerdo en proteger el ecosistema. Justamente también para controlarse entre sí, ¿no? No es el meme de los Simpsons de que están todos de la mano, sino que más bien un sistema en donde todos pueden de alguna forma controlarse, y que tiene un mecanismo de votación bastante complejo que es 100% consenso, ¿sí? No es como en la ONU, por ejemplo, o en otros. Nadie puede vetar. No explícitamente, claro. Bueno. Lo que se dice ahí, por ejemplo, ahora estamos con un área marina protegida que estamos esperando la aprobación, que está propuesta por Argentina y por Chile. Sí. Los países que se oponen dicen, nos falta ciencia para demostrar que esto hay que protegerlo. No es que pueden decir explícitamente, no. Estamos en desacuerdo. Y acá algo muy importante, se cree, charlábamos hace un ratito, que se cree que el tratado tiene fecha de vencimiento, ¿no? Se dice, bueno, ¿qué va a pasar en 2048? Claro. ¿Cuándo? Eso no es así. El Tratado Antártico no tiene fecha de vencimiento. ¿Y pero quién vende que sí? Lo que está establecido, a partir del 91 se firma un protocolo ambiental al tratado. Se conoce el Protocolo de Madrid. Se ratifica en el 98 y dicen, bueno, de acá a 50 años se va a poder revisar el mecanismo mediante el cual se toman las medidas, pero es muy complejo. Tenés que conseguir los votos del total de los participantes de ese momento que se firmó en menos de 2 años que se ratifique, para después de ahí pasar a una elección de 2/3, aunque hay artículos que no se pueden tocar, como el de explotación de recursos minerales, que también es muy importante en el tratado. Y esto nos lleva a pensar 2 escenarios. El primero, bueno, no tiene vencimiento, joya, dura para siempre. En realidad no, dura hasta que los países que lo sostienen lo quieran sostener. Y esa es la complejidad. Claro. Si tenemos grandes potencias, como por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos, que presionan para que eso se rompa, podría existir ese escenario. Bueno, de hecho, no hace poco se descubre que hay petróleo, y bueno, obviamente están todos ahí, ¿cómo? Y alguno va a empezar a... Bueno, ya eso sumado a la cercanía también con Islas Malvinas y todo ese paso que les viene súper bien para hacer comercio interno y poder también evadir alguna que otra cosa impositiva. Sí, porque es como un medio, es como un gris. Exacto, es que en realidad son aguas internacionales. O sea, el tratado protege hasta el grado 60 del paralelo sur, después los tira un poquito más con la convención que protege los recursos vivos marinos hasta lo que se entiende como la corriente circumpolar antártica, que en algunos casos llega, por ejemplo, a Sandwich del Sur y ahí cerquita. Y hay un par de conflictos ahí también respecto de la soberanía, de cómo se protegen esos espacios, ¿no? Porque en algunas ocasiones, como bien viene demostrando el Reino Unido desde 1833, siempre que pueden se estiran un poquito por encima, ¿no? Toman esas decisiones unilaterales, en el caso del Tratado Antártico también, como, bueno, en realidad estas islas son mías, pero si hay alguien que lo chequea conmigo, puedo hacer mi propia establecimiento de área marina protegida de forma unilateral. Así que ahí también hay toda una cuestión que tiene que ver con la soberanía, como charlamos hace un rato, en términos turísticos, en términos ambientales. Hay otras formas de pensar el ejercicio de la soberanía, más allá de... No es solo cagarse a tiros, digamos, básicamente. Sí. O poner bases y hacer esto que hacemos también temporalmente, ¿no? Llevar a una persona, un año, las familias. ¿Es la forma que encontramos? Bueno, es la forma que encontramos, pero me parece que hoy... De hecho, esto mismo de que decís vos, el crucero llega a dónde? O sea, llega un pedacito, ni siquiera entra a la gente. O sea, entiendo que también tiene una cosa de conservación, ya de por sí hoy está bastante explotado, pero también hay una zona que es la más explotada, que es la de la base, la nuestra, la más chica, la más lejana, digamos, y después la base de los ingleses. Y después ahí ya tenemos un montón más para explorar, pero todo es relevamiento y decisión política, me parece.
Sí, mira, lo que hay es bastante riguroso, se establece, como les decía, en este protocolo ambiental. Se dan cuenta que claramente la presencia humana está alterando mucho el ecosistema. No sé si recuerdan, bueno, Gustavo Giró, un gran pionero de nuestra ciudad, fue el que lleva a los perros a la Antártida. El primero que hace la expedición con perros. Y bueno, en el 91, cuando se establecen todas estas medidas ambientales, los tienen que retirar. Retiran todas las especies exóticas. Y a la vez, en el 91 también, lo que se hace es el armado de la IATO, que es uno de los instrumentos que van como acompañando a todo el sistema de tratado antártico, que nuclea a todos los operadores turísticos. Y agarra las normativas del protocolo ambiental y le dice, bueno, a partir de esto vamos a armar unas directrices para que todo el turismo se organice de determinada manera. Todo eso tiene que pasar por la aprobación del tratado, de forma, como les decía, unánime, por consenso. O sea, cada país presenta lo que van a hacer los buques que tienen su bandera. Es un sistema bastante sofisticado en términos de normativa y de aprobaciones. O sea, no es que a cualquiera le hace cualquier cosa, porque eso puede escalar, digamos, a después una mesa de conflicto internacional bastante importante. Ahora, pero, Victoria, si yo tengo toda la plata del mundo, tengo mi propio barco, me acuerdo que una vez vino un octopus, el octopus acá, que es como un yate, no sé si de Bill Gates. El marrón. Yo tengo toda la guita, si quiero puedo ir a caminar al espacio. No tengo acceso a la Antártida, no sé, hacer esquí de fondo, andar en moto de agua. No libremente. Tendrías que pedirle permiso a la IATO y te van a decir, sentate a esperar unos 2 años hasta que te demos la confirmación. Pasó con los gauchos del mar, ¿se acuerdan que vinieron a la península Mitre y tal? Fueron a surfear a la Antártida y tuvieron que esperar como 1 año y medio, 2, para todos los permisos. Y hay como un pequeño gris, hay muchos veleros que tenemos acá, en Afacín, en el climático, que van a la Antártida. De 12 pasajeros para abajo hay un gris en términos de normativa. Pero en general la IATA ordena incluso dónde van a bajar. Esto que vos decías, Caro, de bueno, cómo bajan y demás. Hay todo un establecimiento de las medidas. Todos los cruceros gigantes que vemos acá de más de 500 pasajeros no pueden bajar, hacen solo paseos panorámicos. Pero también, como vos decías, lo que más visitan es la península antártica, que seguramente van a ver en las imágenes que todas nuestras bases están concentradas en la península antártica. Y miren, les quería comentar algo muy curioso, que es que fue también Argentina pionera en el turismo antártico. En el año 1958 salen 2 buques desde acá, el buque El Eclair y el Chapeyú, y visitan 4 bases que hoy en día son parte de estos itinerarios: la base Melchior, Decepción, Cámara y Brown. Si quieren, googleenlo en YouTube, está el video de ese momento, aparece Ushuaia en pañales, podríamos decir, en esa época. Y está todas las imágenes de cuando salen, cuando llegan a las bases, cuando ponen una placa y demás. Y ese viaje fue antes de que se firmara el Tratado Antártico incluso. Así que van a ver en ese tipo de videos gente acariciando pingüinos y cosas por el estilo que no estaban regulados. Claro. Ahora, vos decías, bueno, ¿cómo se hace para que ese eslogan de la puerta de entrada a la Antártida se convierta en una realidad efectiva? Algunas cosas seguramente se habrán hecho. ¿Cuáles entendés vos que faltan y las que habría que profundizar? Bueno, me parece que hay cosas para profundizar, tanto en territorio antártico, que me parece que es un debate que hay que dar mucho más arriba de lo que somos simplemente como ciudad o comunidad, ya en el ámbito nacional e internacional, o sea, la representación internacional, que es Cancillería. Todo lo que pasa por Antártida pasa por Cancillería, y ahí se desprende la Dirección Nacional del Antártico por un lado y el COCOANTAR, que nuclea las fuerzas que prestan el servicio logístico por el otro. Y después, obviamente, lo que nos debemos nosotros hacia el interior de la ciudad y de la provincia, que es generar herramientas para que los turistas, voy a dar un ejemplo muy, muy básico, un reclamo de los turistas es, no hay souvenirs de Antártida en Ushuaia. Mirá. Los souvenirs dicen Fin del Mundo, dicen Tierra del Fuego, dicen Ushuaia. Escucha, vos que traes souvenir, ¿sabés de dónde? De China, y le pones un poncho punenio y lo vendés como si fuera... compramos una impresora 3D... O 2. ¿Y nos ponemos a hacer? ¿No puede ser negocio? Hay 2 o 3 locales que venden alguna que otra cosa, pero no se ha desarrollado en términos como más generales de que todos los lugares que venden souvenir también te venden el souvenir de la Antártida. Pero Vicky, es algo básico, o sea, me vendés el faro como emblema de Ushuaia, o un lobo marino, o un pingüino, que encima, un pingüino, o sea, lejísimos. Ese pingüino debería decir Antártida Argentina. Exactamente, abajo. Un pingüino emperador de última, no sé qué yo. Sí. Bueno. Con que diga Antártida Argentina y una banderita ya... Y si con que no esté en inglés, ya es un montón. Porque incluso los que se venden acá en la ciudad muchas veces están en inglés. Claro. Y ahí veíamos también en las imágenes, hay una dando vuelta de una tienda de souvenirs que cuando estábamos antes del aire, Caro, sí, decía, la vimos. Hermosa tienda. ¡Divina! Esa tienda es británica, está en el refugio histórico de Puerto Locro, que es el único lugar que tiene un turista en la Antártida para comprar un souvenir. Que debe facturar más que Tantesara. Es como un viejo lobo. Un saludo al gallego. En la Antártida.
Sí, es una tienda hermosa, llena de souvenirs, donde te cobran, imagínate, $9 un imán. Es una locura. Y donde, si estamos hablando de que somos el país que mayor cantidad de bases tiene en la Antártida, 13 bases, de las cuales 7 son permanentes, 6 son transitorias, y todas esas bases en general, bueno, no te digo todas, pero vamos a decir la mitad, son visitadas o alcanzadas por los recorridos turísticos, claramente ahí hay una oportunidad que no estamos viendo, que no estamos aprovechando de coordinar el esfuerzo enorme que se hace en términos logísticos, científicos, de despliegue. O sea, el Irizar está 120 días recorriendo todas las bases, abasteciéndolas, pero en ningún momento están llevando esos imanes que dicen Antártida Argentina o ese sellito para que la persona se lleve en el continente, se lleve en el pasaporte 7º continente, visitaste la Antártida Argentina. Cosas. La verdad que ahora, eso hay mucho por explorar. Yo no soy, y la bandera nuestra, ¿no? Que eso sería fantástico. No soy el más acérrimo de los ambientalistas, así que yo en principio te diría que está buenísima la idea, pero poniéndome del otro lado, ¿no es alentar un poco también que haya mucha explotación turística en un lugar que habría que dejar un poco más? Pero Gonzalo, los que nos llevan ventaja ya lo están haciendo. Bueno, tal vez tendrían que dejar de hacerlo ellos, no nosotros No imitarlo. lo van a dejar hacer. No, eso está claro, seguro que no. O sea, me parece a más nosotros complejo. no nos van a dar bola, pero... Y justamente ese no es algo que dependa de nosotros. O sea, de todas las empresas que operan en Antártida, Sí. la mayoría de los buques son de afuera. Sí. Tenés el Ushuaia y las empresas que abastecedoras, digamos, de la logística del puerto de Ushuaia, obviamente están radicadas acá. Sí. Pero en términos generales, no solo los barcos, la gente que está arriba de los barcos dando todas las charlas, brindando información. Vos cuando vas a Antártida te dicen que sos un embajador de Antártida, ese es como el lema del IATO, Sí. y plantean que cada persona que va, a partir de ahí tiene que difundir lo que conoció y demás. Pero dentro de todas esas historias, Hay una bajada de línea. ahí es donde se encuentra para mí la construcción de soberanía cultural, ¿no? El otro día conversábamos acerca del concepto soft power, que es un concepto de las relaciones internacionales, básicamente es poder blando, que es cómo te bajo línea yo si no es con coerción militar. Claro. Bueno, te la bajo de forma cultural, o sea, es Hollywood. Exacto. Sí, sí. Y es la bandera de Reino Unido, que tal vez Sí. nosotros como comunidad tenemos mucho más claro ese concepto respecto de Malvinas, pero no tanto respecto de Antártida. Nos falta dotar de significado ese Sí. tipo de soberanía. De hecho, en vos sabés que Antártida. últimamente veo Muy bueno. mapas que hacen de la Argentina en donde ya, por suerte, ya no faltan las Malvinas, cosa que era muy común, pero no está la Antártida. Eso Entonces, pasa mucho. Cumplen con ponerte las Malvinas, pero te falta la Antártida. Claro. ¿Entendés? Es como que ahí está como desprendido de alguna manera. Bueno, ahí estamos viendo también en algunas de esas imágenes, a mí me gusta mucho traer este concepto de, bueno, cómo te mostraron la Antártida en el mapa del colegio, ¿no? Claro. Vos ves un planiferio, hay como un zócalo blanco abajo, que hay pibes que lo pintan como si fuera Atlantis, ¿viste? Vi la peli, uy, debe quedar acá. Claro. Y cuando vemos Acá camina Happy Feet. Claro, acá camina Happy Feet. Cuando vemos el otro mapa con la Antártida en el centro y vemos el rol ecosistémico y cómo estratégicamente está en el medio de toda la masa oceánica, decimos, bueno, claramente hay que prestar mucha atención a este sector. También, como decía Caro, es un paso internacional. Claro, bueno, ahí lo ves fundamental. bien, justo ese Sí, otro es punto de vista que está como, impresionante. es un punto neurálgico, o sea, Es es impresionante. Sí, conexión aparte, de todo. teniendo en cuenta que el canal de Panamá está en sus peores crisis, Sí. ¿qué tipo de mirada vamos a tener de nuestra proyección al Atlántico Sur? Porque Claro. yo entiendo y celebro, bueno, la semana que viene está la primera capacitación de Ley Malvinas que va a haber a nivel país, la vamos a tener acá en Ushuaia. Ujú. Celebro que estemos fortaleciendo nuestro rol malvinero. Aprovechemos la oportunidad para también fortalecer nuestro rol antártico. Claro. Estamos con María Victoria Reins, licenciada en Ciencias Políticas y maestranda en Estudios Antárticos, fueguina además de Sí, nacimiento. nací y criada, por suerte. Victoria, y cuando se habla justamente de todo este laburo que tiene que ver con el soft power, de lo que venías hablando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer si ni siquiera tenemos el Instituto Antártico? O sea, ni siquiera tenemos una oficinita. Y El famoso Porque polo ponele- logístico antártico. eso Claro, es qué sé yo. complejo. La Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas está en Buenos Aires. Tiene una representación acá, por lo menos, pero está en Buenos El Aires. Instituto Antártico El está en Buenos Instituto Aires. Antártico Nacional está en Buenos Aires y no tiene ni un delegado ad honorem. Bueno, justamente O sea, hablando- tiene más presencia acá el Instituto Nacional del Teatro que el Instituto Antártico. Bueno, y esto que decís, el Irizar está allá. ¿Por qué está allá? Si acá trabaja para la Antártida. No tendría que estar acá. Y te ahorras un par de kilómetros en combustible como mínimo. Ahí hay algo también
muy complejo a resolver, que creo que nos excede en términos de lo que podamos pensar estratégicamente. De las 5 ciudades puerta de entrada, que está bueno mencionarlas, hay 2 en Sudamérica, Ushuaia y Punta Arenas, Sí. hay una en África, en Ciudad del Cabo, después tenés en Nueva Zelanda y en Australia, Christchurch y Hobart. Y somos la que está más cerca, estamos apenas a 1000 kilómetros de la Antártida, o sea, estamos más cerca de la Antártida que de Comodoro Rivadavia. Claro. Y somos la única ciudad de puerta de entrada que no tiene su instituto antártico localizado ahí. Y somos el país que hizo el primer instituto antártico Claro. en 1951. O sea, el primero del mundo lo hicimos nosotros. Y lo hicimos lo más lejos posible de la puerta de entrada. Sí. Entiendo que hay otras complejidades. A ver, hay gente que labura en el Instituto Antártico Argentino, que tiene su vida en Buenos Aires y demás. A su vez hay muchos científicos del CADIC que colaboran y trabajan y son parte también del instituto. Sí, y han que se elegido embarcan todo el radicarse tiempo. acá. Sí. También porque entienden que hay una cuestión de proximidad geográfica que hace que muchas de las cosas que ellos estudian tengan mucho sentido estudiarlas acá. Todo lo que es Sí. biosistemas y demás. Bueno, pero ahí cuando a mí me pasa que pienso, bueno, no puede ser que la burocracia Pese más. de la propia institución, no de los funcionarios políticos que a veces son unos burócratas, ¿no? Sino la burocracia en sí tenga más peso que una decisión política soberana, qué sé yo. Es como, bueno, corto mano, corto fierro, viejo. Yo voy a abrir una oficina, al menos que abran una oficinita. Se intentó, pero bueno, creo que justamente falta coordinación intersectoral y como multinivel, ¿no? Que se pueda coordinar Cancillería, la Nación, la provincia, el municipio, todos en pos de entender que esto es mucho más importante que una gestión en particular. Esto es una política de Estado. Nuestro país la sostiene hace 120 años. Llega el momento en el que realmente lo pensemos de forma estratégica e integral, porque sucede. Lo que pasa es que tal vez no estamos aprovechando al máximo esas oportunidades y obviamente no somos los únicos actores en escena. Ahí va. Entonces estamos viendo un desarrollo muy grande de un puerto en Malvinas. Sabemos que hay un montón de cruceros que hoy en día pasan por Malvinas para abastecerse y demás. Bueno, los chilenos además de Punta Arenas también desarrollando Puerto Williams. Exacto, también muy cerca. Cosas que sostienen en el tiempo, ¿no? Que a nosotros nos cuesta un poco más. En nuestro caso yo creo que en términos de, como hablamos hace un ratito, de construcción de soberanía, en términos de despliegue logístico, podríamos decir que lo tenemos. Hay muchas cosas por mejorar ahí, hay muchas cosas por actualizar, hay bases que son muy viejas, que tal vez se podrían modernizar. En términos científicos, lo tenemos. Nuestro plantel científico argentino en Antártida es brillante, marcan agenda a nivel internacional y también colaboran en la construcción de datos muy sólidos para a la hora de hablar de ciencia. Argentina en Antártida habla con palabras mayores. Claro. Bueno, justo que estamos llegando, ¿no?, a este día de la conmemoración de la soberanía, y es una forma también de ampliar un poco ese concepto, porque queda como medio centralizado. Soberanía, esta parte nada más. Y esto es parte de la soberanía, y nosotros somos justamente un lugar a donde estamos flanqueados por varios pasos internacionales. Uno es a la Antártida, en realidad es nacional, pero es internacional también. Y justo el 19 de noviembre bajaba el buque que arribó al destacamento naval Melchior con 4 mujeres. Hablabas de científicas, hablamos de soberanía y hablamos de mujeres científicas que, bueno, bajaron con 5 laboratorios en bolsas y cajas. Así viajaron las pibas allá por el año 1980. Es más, antes, 1969, 1980 terminan de hacer toda la investigación sobre esto que es ni más ni menos que suelo, todo lo que tiene que ver con pequeñas muestras de agua. Bueno, ¿cómo están trabajando hoy las mujeres? ¿Qué rol cumplen en Antártida? Bueno, como en el resto del mundo en general, la Antártida no es una excepción. Las mujeres durante muchos años fueron invisibilizadas. Pudimos desarrollar un trabajo súper interesante con 2 compañeras de maestría sobre la representación de mujeres argentinas científicas en Antártida, porque tuvimos el privilegio de contar con 2 como grandes docentes de la maestría y honestamente nos voló la peluca la historia que nos contaban. Y decidimos empezar a indagar, como decís, bueno, ¿quiénes fueron las primeras? ¿Cómo llegaron? Cuando empezamos a buscar la historia de cómo llegan las mujeres a la Antártida, la primera vemos que va antes de 1700 y dijimos ¡sí! Y leemos y fue disfrazada de hombre. ¿Qué? Y la única forma que tenía de subirse una mujer a un barco en 1700, porque estaban mal vistas. Claro. Estaban muy mal vistas en los barcos, las mujeres siempre fueron mal augurio. Iban durante la primera mitad del siglo XX, van en formato acompañantes, ¿no? Esposas de alguien, hijas de alguien, para completar la foto.
Como les decía, fue Sobral el primero en desarrollar tareas científicas como asistente de una expedición de otro país en el año 1901, 1902, 1903. La mujer se tarda como 65 años más en llegar. En 1968 van las primeras 4 científicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales a hacer tareas en Antártida, pero imagínate que tenían en promedio 60 años de edad, o sea que ya hacía 30 años venían laburando sobre esos temas. Y recién en ese momento pueden acceder, como vos decís, a levantar una base que había estado cerrada 4 o 5 años, a paliar nieve a la par de sus compañeros varones y encima hacer ciencia. Que después una de ellas es también pionera en la ciencia en Malvinas sobre el estudio de las algas marinas ahí en Malvinas. Mira. Pasan varios años hasta que las mujeres empiezan a pisar un poquito más fuerte y es a fines de los 80 cuando también se reduce ese requisito etario y va, por ejemplo, una oceanógrafa... la verdad, muy crack, lo voy a decir así, no tengo otra palabra para describirla, Irene Schloss a Antártida y va haciendo su tesis de grado, digamos, sus últimos años de la carrera de grado, va a estudiar ahí a base Carlini, que es la verdad la base que mayor cantidad de bagaje científico, digamos, produce para nuestro país en Antártida. Che, de las 4 mujeres, perdón, hago paréntesis, una tenía 72. Sí, yo te dije el promedio porque había 57. Sí, pero eran señoras grandes. 72 y se la hacer fueron a ese bancar. laburazo, wow. Sí. ¿Y ahora cómo está la situación? Ahora está mucho mejor en términos de representación, pero también fue muy complejo porque Antártida no es un lugar solamente reservado para hombres, sino para hombres fuertes. Claro. Hombres fuertes, duros, A mí no me llevaron hostiles, hasta ahora. que se puedan bancar eso. ese Por clima. eso mismo. Se ve que no soy tan hostil. Imagínate que pensar en un baño aparte para las mujeres era algo totalmente descabellado. Que, por ejemplo, las paleontólogas, que nuestra ciudad tiene muchas profesionales en paleontología, Un montón, sí. recién van a empezar a ir en 2010, 2012, 2013, cuando ya hacía 30 años se vienen desarrollando estudios en paleontología. Sí, claro. Justamente porque andar a armar un campamento paleontológico durante 45 días, que también incluye un esquema de menstruación. Ah, tenés razón. O sea, pensando en algo que para tal vez las mujeres Qué es... detalle. Perdón, totalmente voy natural. a cumplir mi rol acá de hombre. Sí. No entiendo en qué afecta una cosa con la otra. Y para nosotras en nada, pero para los varones que organizaban las expediciones se ve que era un gran problema. No entiendo que se indispongan en la expedición. Exacto. Sí, Que ya- pase Pero algo. vos sí estás indispuesta. Sí. ¿No vas a acampar, ponele? Sí, obvio. Ay, entonces- Pero bueno, los hombres... En ese momento mucho ¿Cuál más. es el concepto patriarcal Aparte de la era figura de la quedate mujer? tranquila ahí, no te muevas mucho. Sí, o y estás a- embarazada, no y sé, muchas con riesgo. mujeres, tal vez más entradas en años después, terminan diciendo, no, bueno, yo ya estoy grande para ir, entonces no sé, sí. O sea, de vuelta, es muy complejo. Pensemos en el clima más frío, Sí. seco, hostil, Sí, sí. en donde hay vientos de 140 kilómetros por hora. Si yo no me donde- banco el invierno de acá, imagínate. En ese sentido, bastante Por complejo. eso no te llaman para Por eso no me Antártida. llaman. Hace Para poquito, Antártida. recién este siglo, pudimos adquirir lo que en términos de perspectiva feminista se conoce como la plena ciudadanía, o sea, el pleno acceso a la ciudadanía femenina, que es la primera mujer que fue... Bueno, acá se mezclan como 2 grandes ramas, ¿no? Hay, obviamente, nosotras estudiamos el cuerpo de las científicas que van, pero también hay mujeres que forman parte de la logística. Claro, está bien. El primer relato que hay oficial del concepto mujer en Antártida es esposas, cuando van a armar la Es ciudad, una digamos. categoría. La categoría es, van como esposas. Y después, todos los avances que hay en términos de logística también van haciendo una apertura de camino hacia la comodidad del desarrollo de las científicas, ¿no? Porque más allá de que ellas van y trabajan en específicamente su esquema, pasan un par de días por las bases también. Ujú. Entonces, que haya otras mujeres en la base también es importante. Recién en 2005, en términos de cómo está compuesto el COCOANTAR, que regula la logística, fue una mujer sin estar casada. Wow. Y recién en 2022 hubo una mujer jefa de base. Papá. Y recién en Te iba a decir que 2024... fue toda una noticia. Fue toda una noticia, claro. Sí. Recién en 2024 hay este año invernando 2 mujeres en la base Belgrano 2, que es la que está más cerca del polo, que son 2 integrantes del Servicio Claro. Meteorológico. Es la de más Ciudad. lejana nuestra. La más lejana nuestra, en donde muchas veces el IRISAR tiene muchas complejidades para llegar y abastecer, ¿no? Claro. Claro. Entonces, el camino ha sido complejo. Hoy en día muchas mujeres integran los equipos científicos del Instituto Antártico Argentino, pero el instituto nunca tuvo una directora mujer. Bueno. Y el CONICET, que existe desde 4 años antes del instituto, desde el 47, ha tenido solo 2 mujeres a cargo y recién en el siglo XXI. Claro. Entonces, nos falta mucho por recorrer en términos de la representación que tienen las mujeres en la ciencia argentina en cuanto a los lugares donde se toman decisiones. Ujú. Hemos tenido mujeres a cargo de la Dirección Nacional del Antártico también, que es muy destacable,
pero obviamente como en todos los planos. Victoria se lo habrá ganado, no como otras. Sí, claro. Bueno, Oliverio, gran paleontólogo también. Olivero. Eduardo Olivero. Que el otro día le dieron un reconocimiento, algo. Sí, a Eduardo Olivero. Sigue todo como tardío, porque el descubrimiento por el dinosaurio. No, le dieron un reconocimiento por trayectoria, supongo, algo de eso. Bueno, contaba, dice, yo muchas veces quería incluir en el equipo porque tenían muy buenos estudios y tenían muy buena base, y yo decía, la necesito para estar allá, y no se le daba la oportunidad a esta persona, y terminaban siendo 2, 3. Y bueno, él contó que la vez que encontró el dinosaurio se le voló la carpa, o sea, fue el bote, listo, quedaron ahí medio con la campera nomás. Y era medio complejo, pero él nunca pensaba, cuando lo hablaba, decía, yo nunca pensaba de que, no sé, podía tener frío o podía tener yo quería que esté ahí, no me importaba, o sea, como de lugar. Y él sabía perfectamente que la persona iba a estar ahí con la mejor y laburando a la par. Y se llevaba papers de distintas mujeres que trabajaban, y decía, tenés que ir a ver esto, tenés que ir a... Claro, muchas veces las mujeres que trabajan en temas antárticos pedía que les recolectaran muestras otros agentes que sí llegaban. También es una cuestión, me parece, muy regional de Latinoamérica y del rol que tiene la mujer en la ciencia también en nuestra región, porque una de las científicas que les mencionaba nos contaba que ella fue con el equipo argentino y eran 3 mujeres entre 300 varones que había en el Irizar. Y al año siguiente fue con la expedición, becada por la expedición de un buque alemán, y se encuentra con que estaba bastante parejo y la proporción era muy diferente respecto de la cantidad de científicos y la cantidad de logísticos. Bueno. Eso es otra de las tensiones que se alberga dentro de cómo se gestiona la Antártida en términos argentinos. Porque tal vez se le da bastante, es un poco polémico lo que voy a decir, pero se le da bastante peso al desarrollo logístico, cuando también podrían abrirse mayor cantidad de plazas para el desarrollo científico. Claro. Yo te digo, tiró 2 bombas acá maravillosas, una para turismo, una también para paridad de género. Ya estamos pensando en dejar el periodismo y dedicarnos a hacer llaveros para turismo. Seguro va a pagar. Les va a ir muy bien. Va a pagar y campañas también para que las mujeres ingresen en este tipo de estudios. Para mí, vamos a hacer llaveros con las caritas de las 4. De las chicas de Melchior. Tipo de cosas. Muy bien, perfecto. Victoria, agradeciéndote por tu tiempo, una preguntita rápida nada más. El otro día vi en tus redes que posteabas lamentándote la posición que tomó, o la desposición, porque directamente nos retiramos de la COP29. ¿Cuántas COP hay? Hay 3 tipos de COP, se generan a principios de los 90 en la cumbre del clima que se hace en Río de Janeiro de la ONU, y arman 3 COP. ¿Conferencia? Conferencia de las partes, quiere decir. Con las siglas en inglés. Sí. Arman una COP de cambio climático, que se reúne todos los años, después está la COP de biodiversidad, y después hay otra que es de desertificación. Las últimas 2 son bianuales, por eso llevan otro número. Este año se hizo la COP 16 en Colombia, y vamos por la 29 de cambio climático. Ahora bien, hay construcciones en términos de la diplomacia internacional que tienen necesariamente que trascender la posición de un gobierno en particular y representar a un Estado. En ese sentido, el gobierno actual está destruyendo, erosionando, 5, 10, 20, 70 años de construcción del rol de la Argentina en términos del sistema internacional. Porque uno tal vez pensaría, no somos tan importantes y tal. En términos, por ejemplo, de derechos humanos, si vos hablás con cualquier representante diplomático de la Misión Permanente Argentina en la ONU, somos faro líderes para todos los países de África, del sudeste asiático, incluso de Centroamérica, en términos de reconocimiento de derechos humanos, términos de reconocimiento de avances de los derechos de las mujeres y las diversidades, de derechos educativos, o sea, de alfabetismo, que uno dice, ya está saldada esa deuda. ¿Sabes la cantidad de países que van a preguntar a Argentina, loco, cómo hicieron ustedes? Claro. Esa construcción, ese acompañamiento también del bloque de los países que se va macerando durante muchos años, que también hasta depende de las relaciones interpersonales que hacen los diplomáticos, ¿no? Esta amenaza que hicieron del gobierno nacional a los diplomáticos de los vamos a ir a perseguir. Gracias a esas personas, Argentina abre embajadas en el mundo. Argentina tiene presencia en el resto del mundo y también va marcando agenda en muchas cuestiones de derechos humanos. O sea, sin ir más lejos, especialistas de todo el mundo vienen a nuestro país a estudiar los movimientos feministas. Y eligen venir acá a estudiarlos, y no es algo casual, sino porque es algo que también se va condicionando con políticas de Estado que responden a esas demandas. Ahora bien, cuando las políticas de Estado
no solo ignoran esas demandas, sino que establecen una guerra contra ellas, porque eso es lo que hay ahora en la nueva bajada de línea de esta derecha populista. Una guerra contra los derechos humanos. Una guerra contra todas esas adquisiciones de libertades que se han hecho. El curro de los derechos humanos. Exactamente. ¿Y la COP29 de qué es? Y el curro del ambiente. Y la del ambiente es Sí, otra, claro. es otra. ¿De qué es? ¿La COP29 de qué es? La COP29 está trabajando sobre las diferentes responsabilidades en emisiones de carbono y atención a lo que se conoce como desastres naturales. Claro. Y qué responsabilidades tienen también las economías que más generan a la hora de después colaborar con los países que menos recursos tienen y son los más afectados por estos desastres naturales. Claro. El 40% de las ciudades del planeta están en costas. Sí. Retirarse implica ni siquiera dar esa discusión, porque me entiendo que la premisa con la cual se retiran es el calentamiento global es una mentira. Van entre 40.000 y 50.000 representantes de países del mundo a esas reuniones. Imagínate lo que significa retirarse. Claro. Ahora, esa es la hipótesis con la que laburan, que el calentamiento global no existe, es un blef. Cuando tal vez en ese espacio vos podrías decir, che, el calentamiento global existe y ustedes, hemisferio norte, son los responsables, no nosotros, hemisferio sur. Así que pónganse. Para mí es un problema también como discursivo, como semántico. Claro. El problema no es el calentamiento global. El problema es la crisis climática, que son dos cosas diferentes. Okay. O sea, en términos de la historia de la Tierra, como planeta en el sistema solar, ¿en qué se excusan estas personas que niegan el calentamiento climático? La crisis climática. Siempre se calentó la Tierra, después se enfrió, se calentó, se enfrió, se calentó. Sí, claro, pero ¿a qué ritmo? Claro. ¿Y cómo nos afecta a nosotros como especie? Porque en ese concepto, nosotros como especie somos medio parásito, que hemos medio dinamitado todo en poco tiempo. El planeta se va a reciclar como hizo todas las veces anteriores. Pensemos que hay una... El asunto es que se recicle con nosotros adentro. Hay una mega extinción previa a los dinosaurios donde se extinguió el 96% de la vida marina. Del planeta. Bien. O sea, imagínate los bichos que había en ese momento, no hay registro de nada. El planeta se recicló y volvió a empezar. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, se excusan en eso, pero lo que hay que hablar es de crisis climática, porque el concepto crisis nos incorpora a nosotros como agente dentro del ecosistema. No es que está la humanidad por un lado y el ecosistema por el otro. Si el aire no es respirable, la humanidad no existe. Si el agua sube la temperatura y se te mueren todos los bichos que viven ahí, ¿va a haber otros bichos que sobrevivan y se adapten? Sí, claro, pero no cuentes que nosotros estemos también en ese cuento. Claro. Entonces, buscar negar el calentamiento global con ese tipo de discursos es negar el impacto que tiene en la humanidad la crisis climática y además bajarte de esos espacios. No solo es gastar un montón de plata en pasajes de alojamiento que después no te la devuelven o que la gente se come el garrón de haberse preparado durante meses para representar a nuestro país ahí, sino también cerrar la puerta a financiamiento internacional que emerge de los países que emiten mucho carbono, por ejemplo, el norte global como se lo conoce, que necesitan bajar la plata a lugares como nosotros, que somos capturadores de carbono, sobre todo Ushuaia. O sea, cuando hablamos de las emisiones de carbono, para mí, y también esto es un poco polémico en términos ambientales, tenemos que dirigirnos hacia una transición climática que nos permita sobrevivir en términos como autónomos, con los conceptos de soberanía alimentaria, los conceptos de transición energética, y no tanto preocuparnos hoy en día por las emisiones de carbono, porque esa también es la excusa del norte global de, no te desarrolles, porque vas a emitir más carbono como estoy haciendo yo. Sí. Así que te voy a financiar todas tus áreas protegidas para que no te desarrolles, sigas dependiendo de mí en términos de desarrollo industrial, y vos cuides tus bosques. Bueno, tema que ya tenemos que ampliar. Te vamos a volver a invitar para que vengas, porque a mí me interesa hablar de eso. Es más, yo te diría que si te invitamos, yo creo que te puedo invitar en conjunto con un conocido libertario que tengo y hasta tal vez nos pongamos de acuerdo. Qué lindo, me gusta. Gracias, Victoria, por haber venido hasta acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy linda la charla, muchas gracias. Gracias. María Victoria Rains, licenciada en Ciencias Políticas, maestrando en Estudios Antárticos. Acuérdense que si quieren repasar la entrevista, muy interesante, la van a poder encontrar hoy a la noche, a más tardar, en el canal de YouTube. Vamos a escuchar un tema musical.